Hola, bienvenido a una nueva oportunidad de ser reavivados por la palabra de Dios. Cada día nos concentramos en la lectura, en la reflexión de un capítulo de la Biblia. Hoy lo haremos en el capítulo 18 del libro de Josué. Pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, invocamos tu nombre para pedir tu bendición en nuestra vida, la asistencia de tu Espíritu al meditar en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 18 de Josué nos encontramos con los territorios de las otras tribus. Cuando el país quedó bajo el control de los israelitas, hubo una asamblea. Para entonces todavía quedaban 7 tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Así que Josué les lanzó un desafío. Dice versículo 3, ¿hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor Dios de sus antepasados? La promesa estaba hecha, la tierra estaba al alcance de la mano, pero ellos todavía se demoraban en tomar posesión de los territorios que ya les habían sido asignados. El versículo 7 dice, los levitas, como ya saben, no recibirán ninguna porción de tierra, porque su herencia es su servicio sacerdotal ante el Señor. La herencia del sacerdote es el servicio del sacerdocio. Ellos no iban a recibir tierras así como los demás la estaban recibiendo. Además, Gad, Rubén, la media tribu de Manasés ya han recibido su respectivo territorio en el lado oriental del Jordán. Moisés, siervo de Dios, ya les había entregado la herencia. Cuando regresen aquí, yo voy a hacer el sorteo, dijo Josué. Y en presencia del Señor, los hombres hicieron tal como Josué indicó. Regresaron con la descripción de todo el país, ciudad por ciudad, y su división en 7 partes. Y Josué hizo allí el sorteo en presencia del Señor, repartió los territorios entre los israelitas según las divisiones tribales. Y así continúa en este capítulo y en los otros capítulos la división territorio por territorio. Pero yo quiero detenerme ahora en una distribución futura. Ellos ya recibieron la tierra que se le asignaron. Vivieron, disfrutaron, lucharon, descansaron. Su vida ya terminó. Su proyecto de vida ya cerró. Pero nosotros tenemos un proyecto abierto. Nosotros también, como ellos, tenemos la promesa de una tierra en el futuro. En realidad, más que una tierra, de una vida en el futuro. Y esa vida y esa tierra está resumida en el final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Yo quiero ligar este mensaje de Josué con Apocalipsis. Está resumido esa promesa de Dios en estos términos. Dice el Apocalipsis, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya dejaron de existir. Vi una ciudad nueva que descendía del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosa, vestida para su prometido. Escuché una voz potente que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios.
Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nueva todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. No me estoy quedando solamente en aquella distribución de aquel territorio para 7 tribus, de una tierra nueva que Dios había prometido y cuya asignación específica iba a ser por sorteo. Ahora me estoy refiriendo a otra tierra, a la tierra del futuro, a la vida nueva, a la ciudad nueva, a la eternidad con Dios. Cuando Dios cumpla su propósito, regrese a esta tierra y recupere su plan original. Ese plan que cuando lo hizo en Génesis resumió de esta manera: he aquí que todo era bueno y bueno en gran manera. Ese bueno y bueno en gran manera que nosotros malogramos con el pecado, pero Dios quiere restaurar y recuperar. Por eso tiene una distribución futura para sus hijos. Una tierra nueva, una ciudad nueva, una vida nueva. Cuando describe la ciudad, la describe de la mejor manera que una ciudad y una vida puede ser descrita. No está hablando tanto de la geografía, sino que está hablando de la esencia. Y dice que en esa vida no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más pena, no habrá más pecado, no habrá más muerte, porque las primeras cosas habrán pasado para siempre. Allá en la experiencia del pueblo de Israel, Dios acampaba invisiblemente, pero se hacía visible a través del arca del testimonio. Se hacía visible a través de una nube de día o a través de un fuego de noche. Pero aquí en la nueva tierra dice que Dios va a acampar en medio de su pueblo, que su presencia va a ser visible. Vamos a estar cara a cara en su presencia. Vamos a ver a Dios. Vamos a encontrarnos con Dios. Y en esa tierra renovada de este planeta purificado, viviremos por los años sin fin de la eternidad. Este es el proyecto de Dios. Esta es la promesa futura de un Dios que distribuye su vida y la comparte con sus hijos para que con Él vivamos para siempre. Hay un lugar para todos, el lugar asignado por Dios de una vida nueva y de una vida plena. Hay un lugar para usted, hay un lugar para ti, para nosotros, para todos, para cada uno, que aprovechando las oportunidades recibe la bendición de caminar con Dios y se prepara para compartir con Él la eternidad. Si el análisis de este tema te genera inquietudes, te recuerdo que estamos a disposición para ayudarte en lo que sea posible. Por favor, entra en contacto con nosotros. Si no hay una Biblia en tu casa y quisieras tener, conozco personas cuyo anhelo de servicio le lleva a distribuir gratuitamente ejemplares de la Biblia. Si usted quiere recibir gratuitamente una Biblia, entre en contacto con nosotros. Y si usted quiere recibir la bendición de Dios para hoy y para la eternidad, entre en contacto permanentemente con Dios. Pastor, hemos estado repasando estos capítulos tan interesantes de la vida de Josué, y Josué, un líder que fue sucesor de Moisés y tuvo que estar siempre a la vanguardia, y Dios le dio varias tareas importantísimas, el traslado del pueblo, pero también el traslado del tabernáculo. El tabernáculo había estado en una región que es conocida como Gilgal, pero ahora
el Señor le dice, tienes que trasladarla a Silo. Silo parece que era una región más céntrica de todo el territorio. Y bueno, quisiéramos saber qué dice la inspiración, el Espíritu de Profecía sobre por qué se levantó el tabernáculo en Silo. Es buena pregunta y vamos a buscar la respuesta en Patriarcas y Profetas. En la página 491 podemos leer lo siguiente. Hasta entonces, Gilgal había sido cuartel general de la nación y asiento del tabernáculo. Pero ahora, dice, el tabernáculo debía ser trasladado al sitio elegido para un lugar permanente. Y ese lugar había sido elegida la pequeña ciudad de Silo, en tierra adjudicada a Efraín. Estaba situada cerca del centro del país y era fácilmente accesible para todas las tribus. Esta parte del país había sido subyugada completamente y por lo tanto los adoradores no serían molestados. O sea, ya les pertenecía. No iban a poner el templo en un lugar que no les pertenecía, claro, un lugar que ya tenía identidad propia. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, donde levantaron el tabernáculo de reunión, y las tribus que aún estaban acampadas cuando se trasladó el tabernáculo de Gilgal a Silo, los siguieron y acamparon cerca de esa ciudad hasta que se dispersaron para ocupar sus respectivas heredades. Aquí hay dos puntos que yo quisiera destacar. Uno es que el templo deja de ser itinerante para estar establecido en un lugar permanente. Ajá. Pero el otro punto así central es que siempre el lugar central en nuestra caminata, en nuestra estadía, en nuestra permanencia, tiene que ser el de Dios. Fíjate ver que si había un lugar que Dios podría haber dicho no hagan un templo, era en el desierto. Claro. Es un problema tener un templo portátil. Ya hay que andar trasladando las pertenencias personales y encima trasladar el templo. Pero ¿qué sería del pueblo sin el templo? Es decir, ¿qué sería del pueblo sin Dios? Entonces, en nuestro caminar y en nuestra estadía, Dios tiene que ocupar el lugar central en nuestra vida. Cuando yo hablo del caminar, dicen, no, pero ya no vamos por el desierto, no, pero voy al trabajo, claro, y tengo que ir con Dios. Estoy en el trabajo y estoy con Dios. Estoy en la facultad, estoy en el estudio y es con Dios. O sea, mi vida tiene que estar centrada en Dios. Hay mucha gente que desiste, que se rebela, que es indiferente, que no le interesa. Y nosotros respetamos a todos. Pero si podemos dar una simple sugerencia es todo lo que hagamos, hagamos con Dios en el centro de nuestra existencia. Interesante, pastor, que lo que mencionó, que el tabernáculo, ¿no? ese templo que era transportable, ¿no? Que era movible, sin embargo era el centro de la vida comunitaria, ¿no? Del pueblo. Parece que ahí era también el centro de la vida social, la vida educativa, ¿no? Todo pasaba y por supuesto lo más importante es la vida religiosa y eclesiástica desde donde Dios gobernaba a su pueblo. Claro, y o sea, él era el centro de lo social, en primer lugar era el centro de lo espiritual, claro, el centro de la adoración. Y cuando Dios está presente es también el centro de lo social, es el centro de la justicia, es el centro de la confraternidad, es el centro de la convivencia. Por eso después, tiempo después, Jesús iba a orar y dice, Señor, que ellos sean uno así como tú y yo somos uno, ¿no? O sea, no me imagino cómo puede haber una unidad entre tantos distintos si no hay algo que nos aglutine. Y Dios es el aglutinador por excelencia, porque une las partes, porque cura, porque apacigua, porque fortalece. Dios es el aglutinador por excelencia. Qué bien, pastor. Nos queda una pregunta. El tabernáculo permaneció en Silo por varios siglos, ¿no? Pero quisiéramos saber qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía, justamente hasta cuándo quedó el tabernáculo ahí en Silo. Elena de White dice que quedó unos 300 años. La declaración dice así, el arca permaneció en Silo durante 300 años,
hasta que a causa de los pecados de la casa de Elí cayó en manos de los filisteos y Silo fue destruida totalmente. Y ya no volvió a colocarse el arca en el tabernáculo en este lugar, pues el servicio del santuario se trasladó por último al templo de Jerusalén y Silo se convirtió en una localidad insignificante. Solo quedan algunas ruinas para señalar el sitio que ocupó. Qué interesante. Yo quiero contarte una historia muy simple de un personaje que no importa el nombre, ¿no? Que decía así, yo sería más popular si no fuera que tengo que presentar un mensaje tan impopular como es el mensaje de la Biblia, ¿no? Recuerdo ese personaje. Yo sería más importante si el mensaje que yo llevo sería mejor, pero como llevo el mensaje de la Biblia, no soy tan importante por culpa del mensaje. Pero resulta que él le era importante por el mensaje que llevaba. Claro. Le sacase el mensaje y no era nada. Esta ciudad era una ciudad importante porque estaba el templo, porque estaba Dios, Claro. porque había un culto. Desapareció el templo, desapareció Dios por los pecados de la gente, por la elección equivocada de la gente, y la ciudad quedó en ruinas. Así es la vida de todo aquel que se queda sin Dios. Pastor, estaba pensando que hay una responsabilidad también de los individuos, ¿no? Elí era un sacerdote que ministraba ahí en Gilgal, en el santuario, pero aparentemente él tomó livianamente la transmisión de los valores a la siguiente generación, y de acuerdo a lo que alguna vez hemos leído, ¿no? Conocemos esta historia y que seguramente dentro de varios meses la vamos a volver a leer, Claro. ¿no? Pero parece que él fue en parte responsable, ¿no?, de que el tabernáculo no permaneciera. Lo que pasa es que, Eber, ser sacerdote o ser ministro, o ser pastor o ser rabino, automáticamente no asegura que yo sea un buen religioso, Claro. un buen hijo de Dios. Ser juez automáticamente no asegura que yo aplique la justicia. Y ser médico automáticamente no asegura que yo cure y sane a una persona. Claro. Yo puedo ser médico, en lugar de hacer bien, hago mal. Yo puedo ser un juez y en lugar de hacer bien, hago mal. Yo puedo ser un sacerdote, un pastor y en lugar de hacer bien, hago mal. Eso es lo que le pasó a Elí. O sea, nadie está exento de... No podemos decir automáticamente porque el cargo que yo tenga, yo soy pastor, está todo bien. No, Sí. todos necesitamos por igual refugiarnos en el Señor, en su palabra, para confiar, para creer, para amar, para hacer su voluntad, para obedecer. Y qué triste, ¿no?, que una ciudad pasó de ser una ciudad importante a ser insignificante, ¿no? Y quedó prácticamente en ruinas y nunca más se la menciona, ¿no? Ahí simplemente Nada. como algo que queda allí. Muy bien, pastor, tenemos un breve corto mensaje. Amigos, ya retornamos luego de este importante consejo. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar, o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Agradecemos por esos consejos muy oportunos para nuestros amigos, para todos nosotros, y ahora volvemos aquí con creer en sus profetas. Hemos visto que Gilgal se convirtió en una
en un lugar que había estado el tabernáculo y luego fue llevado a Silo. Y Silo por 300 años fue un lugar importantísimo, centro de la adoración. ¿Cuán importante es la adoración para nosotros, pastor? Enciérrenos con un mensaje y luego la oración. ¿Cómo no, pastor Eve? La adoración es el reconocimiento de nuestra parte de un Dios soberano, santo, que dirige el universo y que yo le permito que dirija también mi vida, por eso lo reconozco, le permito su intervención, acepto su conducción y me someto a la orientación de su palabra. Eso es adorar. Y es importante porque de esa manera Dios está en el centro de nuestra existencia. Y por eso el Evangelio va a decir después, ha llegado la hora, y ahora es cuando el verdadero adorador adora a Dios en espíritu y en verdad. Ahora vamos a orar. Eterno Dios, queremos reconocerte, aceptar tu soberanía y adorarte en espíritu y en verdad, en el fondo y en la forma, en el contenido y en el continente, y de esa manera poder adorarte de verdad. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén.